Bien, tenemos ahora capítulo 2, volumen 4. Seat León posterior a 2010, vibra el motor, bambolea, descompensación considerable y el mecánico decide hacerle una prueba de pinza amperimétrica en el cable del inyector. Explicación. ¿Para qué se usa la pinza amperimétrica en el cable del inyector y qué es lo que se ve con ella? ¿Para qué sirve esta prueba? La pinza amperimétrica se coloca alrededor de uno de los cables del inyector, el cable de alimentación o de control, para medir la corriente que circula por el solenoide del inyector mientras está funcionando. Esta prueba se hace con osciloscopio, no con un multímetro normal, porque hay que ver la forma de onda en el tiempo, lo que permite ver si el inyector está recibiendo correctamente la señal de la ECU. Si el solenoide del inyector está en buen estado, bobina sana. El momento exacto en el que el inyector se abre mecánicamente, el pintel o aguja se levanta. Si hay problemas como inyector cortocircuitado, abierto, parcialmente obstruido, sucio o con bobina débil. También la duración real del pulso de inyección y cómo se comporta la corriente. Es una prueba complementaria a la medición de voltaje. El voltaje te dice qué ordena la ECU, pero la corriente te dice cómo responde físicamente el inyector. Tipo de inyectores y lo que se ve. Inyectores de gasolina convencionales, MPI multipunto. Se usa una pinza de baja corriente, low amps clamp, normalmente de 20 amperios o 60 amperios. La forma de onda típica de corriente es una rampa, sube progresivamente. Al activarse el inyector, la corriente empieza a subir desde 0 amperios. Cuando el inyector se abre mecánicamente, aparece un pequeño cambio de pendiente o joroba, kink, en la rampa. Esto indica que la aguja se movió. Luego la corriente sigue subiendo hasta que la ECU la limita. En muchos casos se ve un pico plano por limitación de corriente. Cuando se apaga el inyector, la corriente cae bruscamente y aparece un pequeño pico inductivo, kick. Por problemas comunes que detecta: inyector cortocircuitado. La corriente sube muy rápido y vertical, casi como una línea recta hacia arriba. Consume mucho amperaje. Inyector abierto con bobina rota. No aparece rampa de corriente. Línea plana en 0 amperios. Bobina débil o sucia. La rampa sube más lento o el kink, punto de apertura, no se ve bien o aparece tarde. Tiempo de inyección incorrecto. La anchura de la rampa es demasiado corta o larga. Tengo que decir que esta prueba que estoy describiendo de pinza perimétrica con el inyector, en este capítulo le pongo el nombre de compresión relativa porque el mecánico que la hizo en el vídeo lo llamó compresión relativa, y como yo lo estaba copiando lo que decía, sin saber lo que decía, pues se ha quedado así, pero realmente no es la compresión relativa que se utiliza la pinza perimétrica para medir la corriente del motor de arranque, no del inyector. Seguimos. Ahora, 2. Inyectores GDI, inyección directa de gasolina. La onda es más compleja, puede tener varios picos, pilot, main y post inyección. La corriente es más alta y la forma de onda ayuda a ver si cada fase de inyección funciona correctamente. 3. Inyectores piezoeléctricos, comunes en diésel common rail. Se miden pulsos de corriente positiva y negativa para abrir y cerrar. La forma de onda es muy diferente y permite ver si el inyector responde correctamente a los pulsos de alto voltaje. ¿Cómo se hace? Paso a paso. Usa una pinza amperimétrica de baja corriente. Pon la pinza alrededor de uno solo de los cables del inyector, puede ser el positivo o el de control. La flecha de la pinza debe apuntar en el sentido de la corriente. Haz 0, calibración a 0 en la pinza. Conecta la pinza al osciloscopio, canal A normalmente. Configura, escala 20 amperios o 5 amperios por división. Tiempo 2-5 milisegundos por división para ver un pulso completo. Luego arranca el motor o hazlo girar con el starter, dependiendo de la prueba. Captura la forma de onda.
Consejo: es mejor probar todos los inyectores uno por uno y compararlos. Deben verse casi idénticos. ¿Cómo interpretarla? Resumen rápido. Onda buena: rampa suave con un pequeño cambio de pendiente, king cuando se abre el inyector, más caída limpia al apagarse. Onda mala: subida vertical muy rápida. Esto significa inyector en corto. Luego, sin rampa o muy baja, inyector abierto o sin señal. Rampa lenta o sin kink, el cambio de pendiente, la rampa de subida. Inyector pegado, sucio o bobina débil. Luego, corriente muy alta o limitación anormal, posible problema en la ECU o cableado. Esta prueba es especialmente útil cuando hay falla en un cilindro, fallo de encendido, consumo excesivo de combustible, el motor tira mal en frío o en caliente. El escane marca códigos de inyector pero no sabe si es eléctrico o mecánico. Bien, ahora explicación. Pinza amperimétrica y osciloscopio versus solo osciloscopio con inyector. Como lo expliqué en otro artículo de esta misma lista de reproducción. Osciloscopio e inyector. Lo explico de forma clara y directa. 1. Medir con pinza amperimétrica más osciloscopio, la forma correcta y más usada. La pinza amperimétrica low amp clamp de 20 o 60 amperios se coloca alrededor del cable del inyector sin desconectar nada. Mide directamente la corriente que pasa por el solenoide del inyector. El osciloscopio muestra la forma de onda de corriente, amp, ramp o rampa de amperios. Esto es lo que realmente quieres ver para diagnosticar el inyector: la rampa de subida o corriente, la rampa de subida de corriente, el famoso kink o joroba, cambio de pendiente, que indica el momento exacto en que la aguja del inyector Pintel se abre mecánicamente, y luego saturación de corriente, tiempo de apertura real, posibles cortocircuitos parciales o bobina débil. Es lo que quieres realmente ver para diagnosticar. Ventajas: no interrumpes el circuito, no cortas el cable, es seguro y rápido, te da información mecánica más eléctrica del inyector. Es el método recomendado por fabricantes como Picoscope para la prueba de corriente del inyector MPI. Luego, 2. Conectar directamente la sonda del osciloscopio en el cable del inyector. Aquí depende de qué quieras decir con directamente. Si conecta la sonda de voltaje, la sonda normal del osciloscopio, estás midiendo voltaje, no corriente. Verás la forma de onda de voltaje. Normalmente un pulso que cae a casi 0 voltios cuando la ECU activa el inyector. Esto es útil, pero no te muestra la rampa de corriente ni el punto de apertura mecánica. Es información complementaria, pero incompleta para ver el estado real del solenoide. Si intentas conectar la sonda de voltaje en serie, cortando el cable e intercalando la sonda para medir corriente, no se debe hacer. Las sondas de voltaje del osciloscopio tienen alta impedancia y no están diseñadas para medir corriente directamente. Además, tendrías que abrir el circuito, cortar el cable, lo cual es incómodo, riesgoso y puede alterar el comportamiento del inyector. Si tienes una sonda de corriente integrada o BNC directa, algunos osciloscopios traen current proof o transductor de corriente que se conecta directo al BNC. Es prácticamente lo mismo que usar una pinza amperimétrica externa. La diferencia es solo el accesorio. La pinza es más práctica y común en diagnóstico automotriz. Resumen de diferencias. Aspecto. ¿Qué mide? Pinza amperimétrica más osciloscopio. Corriente, amperios. Sonda de voltaje directa del osciloscopio. Voltaje. Aspecto. Interrumpe el circuito. Pinza amperimétrica más osciloscopio. No. Sonda de voltaje directa. No, si solo voltaje. Aspecto. Muestra el kink de apertura. Pinza amperimétrica con osciloscopio. Sí, muy claro. Sonda de voltaje directa. No. Aspecto. Diagnóstico del solenoide. Pinza amperimétrica más osciloscopio. Excelente. Sonda de voltaje directa. Limitado. Aspecto. Facilidad y seguridad.
Pinza amperimétrica más osciloscopio, muy alta. Sonda de voltaje directa, alta, para voltaje. Aspecto, uso recomendado para inyectores. Pinza amperimétrica más osciloscopio, sí, el estándar. Sonda de voltaje directa, complementario. Conclusión práctica. Para ver correctamente el comportamiento del inyector, si se abre bien, si la bobina está sana, consumo real, etc., usa siempre la pinza amperimétrica de baja corriente. La medición de voltaje es útil, pero solo en la mitad de la historia. Lo ideal es hacer ambas pruebas al mismo tiempo. Un canal voltaje más un canal corriente con pinza. Bien, pues este era el artículo de ver el inyector con pinza amperimétrica y osciloscopio, que es complementario, muy parecido al que hice de ver inyectores con el osciloscopio, que también llevaba la pinza amperimétrica. Y aquí he comentado la diferencia entre solo osciloscopio o con pinza amperimétrica o current proof en inglés, conectada a BNC.